Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Dios porque, pues sí, como dice el pastor, estuvimos de paseo, un momento de refrigerio, todo lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Unos más frecuentes que otros, pero todos lo necesitamos, amén. Dice el pastor, vamos a reprender ese espíritu. Amén, pero fue un tiempo de refrigerio para mi familia y para mí. Gracias a Dios estamos de regreso, nos la pasamos bien, visitamos a mi familia, a la familia de parte de mi mamá. Entonces fue un bonito rato porque todos mis primos se juntaron, mis tíos, y pues al último, ya cuando me venía, había advertencia de tornado. Híjole, que se me va la sangre hasta los pies, hermano. Pero gracias a Dios no cayó ningún tornado, amén. Damos gracias a Dios, pero vamos a entrar a la palabra. Yo quiero que se vaya con un entendimiento, que usted se va a ir a su casa entendiendo lo que hoy va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque de qué nos sirve venir y no escuchar y no saber lo que predicó el pastor, o el hermano Kevin, o Pedro, o la hermana Ruth. Amén. Es sino saber entender lo que estamos leyendo para que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Póngase de pie, vamos a ir a Jueces 6. Amén. Jueces 6. Amén. Le he titulado y le tengo mucho, hermano, pero voy rápido. Amén. Para que todos entendamos. Amén. Le he nombrado a este tema un llamado en tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos todos tiempos difíciles? ¿Cuántos estamos pasando por tiempos difíciles? Amén. No, nadie. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nadie está pasando tiempo difícil. Amén. Dijeron un pastor, preocúpese cuando todo está bien en su vida. Y dijeron, está lo mejor. ¿Qué no es al revés? Preocuparme cuando todo va mal. No, preocúpese cuando todo va bien. Porque ni al enemigo él está temiendo a usted. Amén. Cuando las cosas van mal es cuando el Señor más se glorifica. Amén. Vamos a ir a Jueces 6. Amén. Y vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos das, Señor, Señor, explicación de lo que tú eres, Señor. Nos revelas tu esencia, nos revelas, Señor, y nos manifiestas, Señor, tu vida, tus milagros, Señor. Nos revelas, Señor, cada aspecto, Señor, de tu palabra. En tiempos difíciles, Señor, tú llamas a tus siervos y a tus siervas. Y hoy, Señor, simplemente déjanos entender, Padre, lo que estamos a punto de estudiar, que tú, Señor, te muestres con una, Señor, esencia sobrenatural, Padre, y que cada uno de nosotros podamos oler el grato perfume del Señor, de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que vaya al capítulo 6. Amén. Capítulo 6, versículo permítame un momentito. Al versículo 12. Capítulo 6 de Jueces, versículo 12. Y hoy vamos a hablar de un varón llamado Gedeón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han escuchado de el siervo Gedeón? Amén. Y voy a leer el versículo 12 para empezar. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció. ¿A quién se le apareció? A Gedeón. Amén. Ya dijera, si usted dijera otro nombre, entonces no está poniendo atención, pero le habla a Gedeón. Amén. Y le dice, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo,
varón esforzado y valiente. Amén. Puede tomar asiento. Para poder entender este versículo, para poder entender este capítulo de Jueces 6, tenemos que entender primeramente quién fue Gedeón. Amén, porque la Biblia no relata mucho de quién fue Gedeón. El capítulo de Jueces 6, 7 y parte del 8 nos indica quién fue Gedeón, pero no hay una extensa revelación, una extensa historia de quién fue Gedeón en este tiempo. Simplemente nos relata una historia que nos hace y nos muestra que Gedeón fue un guerrero, Gedeón fue un siervo valiente y ¿qué? Esforzado, llamado por Dios a través de ¿quién? De un ángel de Jehová. Entonces entendemos que Gedeón fue llamado por medio de Dios, tal y como usted y como yo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo en este día, cuando estaba leyendo este versículo, yo ponía mi nombre allí. Yo decía, cuando decía en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Kevin. Amén. Y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Entonces podemos entender que Gedeón no simplemente el Señor lo llama a una relación con él, sino entendemos también, si le puede bajar un poquito mi hermano Pedro al micrófono que está chillando un poquito. Podemos entender que Gedeón no solo fue llamado por Dios, sino el Señor lo nombra esforzado y valiente. Amén. Entonces, primeramente quiero enseñarte o darte a conocer quién fue Gedeón. Y Gedeón fue un guerrero poderoso. En hebreo se relata como destructor. Amén. Dice que fue un juez y un guerrero del antiguo de Israel. Fue un guerrero, amén, y un juez. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y era considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera. Entonces entendemos que Gedeón era un guerrero. Amén. ¿Cuántos de aquí sabemos que es un guerrero? Un guerrero es alguien que va ¿a dónde? A la batalla. ¿Cuántos de aquí les gusta ir a la batalla? Amén. A ninguno. No nos gusta ir. Amén. Entonces, ¿podemos decir que somos valientes y esforzados? Probablemente no. Amén. Pero hay más. Dice, contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Entonces fue Gedeón que peleó contra los madianitas. Fue hijo de Joás, dice, de la tribu de Manasés. Gedeón gobernó en Israel otros 40 años que fueron de paz y crecimiento. Entonces cuando lo llama el Señor, no solo el Señor lo llama, sino el pueblo lo pide como rey. Amén. Y dice la palabra que Gedeón gobernó 40 años más. Amén. Pero no solo gobernó por tanto tiempo, sino dice la palabra que cuando él gobernaba había ¿qué? Paz y crecimiento. Amén. Entonces cuando hay paz y crecimiento en un individuo, cuando el Señor pone a alguien y hay paz y crecimiento, entonces estamos en el correcto camino porque sabemos que realmente fue llamado por aquel que lo creó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sabemos ahora quién es Gedeón. Uno de los jueces, el Señor lo llama, amén, un guerrero, amén, que va a pelear contra los madianitas. Pero ahora, ¿qué pasaba en ese momento? Dice la palabra que la vida de Gedeón se situaba tras el asentamiento de los judíos en el llano de Ofra, donde había asimilado los cultos idolátricos de las poblaciones cercanas. Entonces, cuando vemos lo que estaba pasando en ese momento, el pueblo de Israel se había metido en una idolatría. Estaba quebrando el primero y el segundo mandamiento que nos manda el Señor. El Señor empieza a decirle, arrepiéntete pueblo, y el pueblo no se quiere arrepentir. Y se mete el pueblo de Israel a un momento de idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Dice, tras esa infidelidad, Jehová les habría castigado enviando tribus y grupos de amalecitas y madianitas a hacerle la guerra. Amén. No se quería arrepentir el pueblo. Entonces el Señor dijo, bueno, pues si no se quieren arrepentir por su idolatría, deje mando guerreros, deje mando pueblos, tribus a pelear contra ellos, y manda a los amalecitas y manda a los madianitas. Amén, ¿estamos entendiendo? Amén. Dice, en esos combates
2 hermanos de Gedeón, ponga bien atención, habrían sido asesinados. Entonces, ¿qué cree que pasó con Gedeón? ¿Le creció el qué? El coraje. Le creció el probablemente. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué tal que en una guerra le maten a 2 de sus hermanos? ¿Va a crecer en usted qué? Odio, rencor. Le va a crecer tantas cosas que va a tener ganas de que ir a qué? A destruirlos, a vengarse. Amén. Y dice, los israelitas se arrepintieron, hasta que se arrepintieron y pidieron perdón. Gedeón destruyó el altar de Baal y ante la indignación del pueblo, los grupos se reunieron para hacerle la guerra a Gedeón. Amén. Ahora, sabemos que Gedeón era un hombre de batalla. Amén. Pero no solo era un hombre de batalla, sino Dios lo llama en un momento donde el pueblo de Israel está ¿qué? Rebelde. Diga conmigo, rebelde. Hay un pueblo que está rebelde, hay un pueblo que está en idolatría y no quiere entender como muchos de nosotros. Entonces el Señor le dice, vas a ir a la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿dónde estaba situado todo esto? Porque le estoy dando un poquito de historia para que usted pueda más o menos ubicarse. ¿Dónde estaba este llano de Ofra? Ese es el lugar donde se estaba tomando lugar. El llano de Ofra está al sur. ¿Usted se imagina Israel? Estar al sur oeste de la región, junto a Jericó, pegado al Mar Muerto. Amén. Entonces sabemos que está pasando todo esto en el sur de Israel. Recuerde que el Israel se dividió en dos pueblos. Amén. El norte de Israel y ¿qué? Y Judá. Amén. Ahora, esto no es mucho relato para que lo que vamos a predicar, pero quiero que entienda un poquito de historia. Amén. Ahora, le puse un dato curioso para quebrar el hielo. Amén. Dígame, ¿qué es ese dato curioso? Amén. No sea chismoso, hermano, pero le voy a decir. ¿Sabía usted que Gedeón era polígamo? ¿Sabe qué es eso? Polígamo. Polígamo es aquel siervo que tiene diferentes esposas al mismo tiempo porque su religión lo permite. Amén. Gedeón era polígamo. Amén. Dice que tuvo 70 hijos. ¿Usted se imagina? Hermano, ¿te imaginas teniendo 70 hijos? O sea, apenas podemos con 3, imagina 70. Amén. Entre los que destacaba el rey Abimelech. Abimelech era hijo de el Gedeón, pero ese es un dato curioso, que él era polígamo. Amén. Entonces se va con eso también. Amén. Ahora, cuando entendemos ahora quién fue Gedeón, sabemos que fue un guerrero, sabemos que el Señor lo llamó a través de un ángel, sabemos que el Señor lo manda a la batalla, a libertar al pueblo de Israel de la idolatría. Ahora podemos entrar a lo que es Jueces 6. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a agarrar su Biblia y vamos a entrar, y le prometo que esto va a ser rápido. Amén. Amén. Dice, Dios usó un tiempo difícil para el llamado de Gedeón. ¿Cuántos de aquí estamos pasando momentos difíciles? Amén. Yo creo que todos pasamos momentos difíciles que a veces no simplemente económicamente, sino pasamos momentos de depresión, momentos, y puede decir usted, pero los cristianos no pasan depresión. Mentira del diablo. Todos pasamos, tenemos que ser realistas también. Todos pasamos por momentos de emociones encontradas, podemos pasar por momentos de desánimo, podemos pasar momentos de dificultad con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestras finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos pasamos por momentos difíciles. Amén. Pero dice el Señor que dice la palabra que a Gedeón se le llama en un momento difícil. Amén. En un momento que el pueblo de Israel estaba pasando por una dificultad difícil. Amén. Una circunstancia difícil. Amén. Entonces vamos a Jueces 6 y vamos a leer del 1 al 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Por cuántos años? 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían
y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra a devastarla. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Entonces, al abrir Jueces 6, amén, dice que encontramos a la nación de Israel saliendo de una época de relativa tranquilidad. Dice que las fracturas están pagadas, los niños se están portando bien, el negocio va bien, rosas que suben de todo. Y como suele sucedernos a todos en ese momento, Israel se olvida de Dios. Amén. Como a todos nos puede pasar. Se volvieron autosuficientes. No necesitaban a Dios, así que el Señor sacudió las cosas al despertar a un enemigo contra ellos para mostrarle lo difícil que puede ser la vida sin Él. Amén. Tenemos al pueblo de Israel que ellos sembraban y cosechaban. Pero llegó un momento que el pueblo de Israel se confió. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le dice, se olvidaron de mí, deje mando sus enemigos. Y dice la palabra, si usted puso atención, que venían los madianitas y los almacenitas para destruir el ganado que había sembrado ¿quién? Israel. Amén. Entonces, el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Amén. Dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, así que el Señor los entregó a Madián por 7 años. Amén. Madián es significado a deficiencia económica. Es un espíritu. El espíritu de Madián es un espíritu que no te deja progresar en las cosas del Señor, en tus finanzas. Es un espíritu que no te deja avanzar. Esa es otra prédica totalmente diferente. Pero sabemos que Madián era un enemigo contra Israel porque el Señor así lo había permitido. Amén. Entonces dice también, debes saber que los madianitas eran extremadamente poderosos y oprimían a los israelitas sin piedad. Amén. Ahora, dice, cada año alrededor de la época de la cosecha, los madianitas invadían a Israel. Nos dice que vendrían como langostas. Vio que decía que venían como langostas. Amén. Dice, devastando la tierra. Lo que no pudieron llevar consigo, lo destruyeron. La Biblia informa que fue tan terrible que muchos israelitas dejaron sus hogares para vivir en cuevas y fortalezas, temiendo por sus vidas. Entonces, el pueblo de Israel llegaba a los madianitas, y eso es lo que estamos leyendo es qué estaba pasando en ese momento. ¿Por qué el Señor llama a Gedeón en un momento difícil? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no podía avanzar en su diario vivir. Amén. Estaban los madianitas tercos peleando, deshaciendo lo que ellos plantaban, lo que ellos sembraban, y lo que no podían llevarse con ellos, lo destruían totalmente, donde los israelitas dice que temían por su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Amén. Dice, esto continuó durante 7 años. Finalmente los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Amén. Ahora, ¿por qué se esperaron tanto para volverse al Señor? Porque ellos no pudieron haber identificado esto luego. Amén. Sino que tuvieron que pasar 7 años para que el pueblo de Israel finalmente clamara al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque se parece a muchos de nosotros. Amén. Que vemos lo difícil que está y esperamos tanto tiempo para clamar a Dios. Amén. Cuando podemos identificar, si estamos conectados con el Señor, podemos identificar luego lo que está pasando en nuestra vida diaria, en nuestra vida, situaciones diarias. ¿Cuántos dicen amén? Dice, esperaron hasta que se resolvieron todas las opciones posibles y no pudieron aguantar más. Está poderoso eso, hermano. Porque tuvieron que pasar 7 años, hermano Roberto, para que ellos se dieran cuenta que sin Dios no valía nada. Amén.
Dice que Israel se empobreció a causa de Madián y los israelitas clamaron al Señor. Amén. Madián es sinónimo a un espíritu de pobreza. Amén. Gloria a Dios. Dice el número 2, vamos a leer Jueces del capítulo, versículos 7 al 12. Amén. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abaserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Fíjese hasta dónde ha llegado Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Estamos leyendo aquí, dice que Dios mira más de lo que miraba Gedeón de sí mismo. Amén. Tenemos a un, ¿cómo se le puede decir a esta gente que trabaja en el campo? Un campesino, así se le dice. A un agricultor, el hermano se ríe. Agricultor. Entonces tenemos este Gedeón agricultor, amén, que por el miedo de que lleguen los madianitas, lo que está haciendo es está agarrando toda la cosecha y la está ¿qué? Escondiendo. Amén. Entonces para Gedeón probablemente dijo: bueno, pues yo voy a ser un simple agricultor por el resto de mi vida. Simplemente voy a ser alguien que recoge la cosecha y la esconde cada vez que va a llegar los madianitas. Pero para Dios no era eso. Amén. Cuando usted ve la palabra, dice que Dios lo llama a través de un ángel, le dice valiente y esforzado. Amén. Entonces, para Dios no solo era un agricultor, sino era un guerrero valiente y esforzado, porque Dios no había mirado. Para Gedeón, él estaba mirando la circunstancia que él estaba pasando, pero Dios estaba mirando la circunstancia que estaban por empezar. Lo que Dios iba a hacer con Gedeón. Yo vengo en este día, hermano, a decirte que no importa lo que tú pienses de ti, Dios ya te ha nombrado como Él quiere. Aunque tú pienses que solo vas a ser un simple calentador de bancas, el Señor ya tiene tu ministerio. Que aunque tú pienses que tú eres probable el más tímido, el más pecador, el más esto, etcétera, etcétera, déjame decirte que el Señor ya te tiene grandes batallas para liberar un pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que tú miras. Dios mira el potencial que está en mí, que está en el pastor, que está en el hermano Roberto, en la hermana Tamara, en la hermana Roxana, sus hijos, hermana Leti, hermana Ivonne, hermana Michelle, mi esposa, y el hermano Antonio. Dios mira lo que Dios puede hacer con tu vida para glorificarse Él. Pero nuestro diario vivir, nuestras circunstancias nos dicen una cosa. Y muchas de las veces nuestro corazón y nuestra mente se atrapan a esas cosas. Pero cuando Dios viene y empieza a nombrar a alguien, no lo va a nombrar solamente por su nombre, sino le va a decir como Gedeón: esforzado y valiente. ¿Cuántos dicen amén? Dice: lo maravilloso de Dios es que aunque regresemos lentamente a Él, Él nunca tarda en respondernos. Amén. Dice, nos muestra que cuando clamamos a Dios, Él se mueve con misericordia y amor hacia nosotros. Nos dice la verdad y comienza a trabajar entre vestidores para ayudarnos. Para Israel, primero envía un profeta anónimo para llevarlos de vuelta a la entrega total y a la devoción total. El Señor usa
totalmente lo que tú nunca vas a imaginar para volver a regresarte a Él. Amén. Ahora, muchos ahora en día dicen, el Señor, y es muy cierto, el Señor te trae con lazos de amor. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero también el Señor te va a jalar la oreja y te va a decir, así como usted y yo le jalamos la oreja a nuestros hijos, así mismo le va a decir el Señor, ¿no quieres entender? Bueno, vamos a hacer esto, porque por las buenas no entendiste, vamos a ver si por las malas sí entiendes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, pero su plan también incluía a un hombre de lo más improbable llamado Gedeón. Nos encontramos con Gedeón, donde está trillando un poco de trigo en un lugar para guardarlo a los madianitas. Ahora, si muchas de las veces, y no me diga que no, hermano, muchas de las veces, hay veces que pasamos por allá afuera y vemos probablemente un indigente, a un homeless, que lo podemos llamar, y lo vemos a veces y sí nos da ternura, nos da probablemente un tipo de, ay, cómo quisiera ayudarlo, ¿no? Y hay muchas veces que decimos, ¿será que el hermano se quedará así? ¿Será que el Señor lo levantará? Muchas de las veces nosotros pensamos de esa manera, pero probablemente en ese tiempo el Señor a lo mejor va a usar a ese siervo, esa sierva que está de indigente para levantar un gran siervo del Señor en estos tiempos. Amén. Porque para lo que nuestros ojos ven, para el Señor no es lo mismo, sino el Señor puede levantar aún hasta el más vil. ¿Cuántos dicen amén? En caso de que te preguntes si Dios tiene sentido del humor, dice, lee el versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No te imaginas a Gedeón por aquí como el hombre valiente al que se dirigía el Señor? ¿Dios estaba siendo sarcástico o vio más de lo que vio Gedeón? Creo que Dios vio lo que estaba a punto de hacer con Gedeón. Ya era hora que Gedeón viera también. Amén. Ahora, si nosotros leemos el versículo 12, ¿a poco un agricultor, el Señor llamándolo esforzado y valiente? Dijeras tú, si vivieras en ese tiempo, ¿a poco le está diciendo esforzado valiente? El Señor le estaba llamando esforzado valiente, porque el Señor ya veía lo que estaba a punto de suceder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una de las mentiras más grandes que nos decimos a nosotros mismos es que Dios solo usa personas especiales. Amén. ¿Cuántos de aquí hemos muchas veces dicho, bueno, ¿por qué nomás al hermano lo usa? ¿Y cuándo me va a usar a mí? ¿Cuántos se han preguntado eso? Sea realista, levante su mano. Amén. Todos nos hemos preguntado eso. ¿Cuándo será que me vaya? ¿Cuándo será que el Señor me llame a mí para sacar demonios? ¿Cuándo será que el Señor me use a mí para la alabanza, para predicar? Amén. Si eres un creyente nacido de nuevo, eres hijo de Dios, su amigo, su obra maestra, has sido justificado, libre para siempre de la condenación de Dios, eres adoptado en su familia y tu ciudadanía está en el cielo. Perteneces a Dios y nunca debes separarte de su amor. Y tienes todo de Él que necesitas para la vida y la piedad. Dios sabe quién eres, incluso si no lo sabes, y trabaja para ayudarte y ver verdaderamente tu identidad. Dios está trabajando en lo que tú eres. Dios está trabajando en lo que va a hacer contigo. Amén. Una de las cosas que Dios siempre va a hacer es tener paciencia en nuestra formación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos un proceso. No crea que porque ya nos convertimos de este día, ya para el otro día somos totalmente santificados, somos santos, ya no pecamos, ya esto. No, somos un proceso en trabajo. Amén. Usted no se dé por vencido. ¿Cuántos dicen amén? Pequé, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Sigo en su palabra. Pero ¿qué pasa hoy en día? Pecamos, no nos arrepentimos y ya no queremos nada que ver con Dios porque sentimos que es la culpa de Dios. Amén. Dios ha trabajado para ti, para mí, para que nosotros seamos un proceso en trabajo.
Amén. Dice que a Dios le tomó 40 años para formar a Moisés. Y usted quiere ser formado de una semana a la otra. Amén. Déjeme decirle, usted es un proceso, un trabajo y mentira del diablo el que se quiera levantar contra usted y decirle que usted no es hijo de Dios porque sigue pecando. Usted no es nadie porque el Señor no lo ha llamado. Usted ha sido llamado para vencer. Usted ha sido llamado para dar frutos y frutos en la viña del Señor para que usted y yo levantemos el nombre de Dios en alto. Si usted no se lo cree, nadie se lo va a creer, hermano. Amén. Su mejor juez es usted mismo. Que no venga nadie a decirle: tú estás condenado y te vas a ir al infierno. Usted es su mejor juez. Porque lo que Dios ya dijo, que aunque tú veas la luz negra, que aunque tú no veas luz, que aunque tú no veas la salida, déjame decirte que al final del túnel está esperando la luz de Cristo. Te está esperando aquel que te va a formar y aquel que te va a levantar para darte sus glorias. Y dice la palabra que su gloria postrera será mejor que la primera. Amén. Dios es bueno, hermano. Yo no sé si usted se la cree. Amén. Dice el número 3. Estos son puntos. Amén. Dice: el llamado de Gedeón, Dios lo motivó con su presencia. Vamos al versículo 13 del mismo capítulo Jueces. Estamos en el capítulo 6, versículo 13 al 24. Amén. Dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántos se han dicho eso? Amén. ¿Cuántos se han dicho: bueno, tanto que predicamos que Jehová, y mira lo que estoy pasando? O muchos de tus amigos te han de decir: estás en la iglesia y mira cómo estás pasando todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Los primeros que te van a decir eso son tus amigos y tus familiares. Los que no creen en el Señor, pero que están cerca de usted. Mira cómo te tiene el Señor, así le vas a servir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice Gedeón: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? ¿Por qué está llegando los madianitas, los almacenitas, y están robándose nuestra cosecha y están destruyendo todo, que hasta nos dejan sin día, sin comer? Amén. Y le dice: ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Ahora yo veía a Gedeón, un Gedeón manipulador. Amén. Un Gedeón que a lo mejor le estaba diciendo al Señor: bueno, pues tú sacaste a nuestros padres, ¿ahora qué está pasando? Amén. Y le está diciendo también: nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. Está jugando un juego de manipulación Gedeón en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Fíjese Gedeón, que sinvergüenza. Todavía lo llama el Señor y le dice: dame una señal que tú eres el que me estás hablando. ¿Cuántos de aquí hemos hecho eso? ¿Cuántos de aquí han sido sinvergüenzas? Muchos de nosotros, amén, todos nos incluimos. Señor, si realmente me estás hablando, a ver, dame una señal. Cuando realmente escuchó realmente la voz del Señor. Amén. Entonces le dice el Señor: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que te vayas de aquí hasta que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Fíjese, todavía le dice: espérame allí, le dice a Dios. Le da orden, al ángel de Jehová le dice: espérame allí, todavía le da la orden. Pero ¿sabe qué le respondió el ángel de Jehová?
aquí me voy a quedar para que sepas que yo hablé contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y si entrando Gedeón preparó un cabrito, pan y sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levaduras y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Fíjese nomás, no solo lo esperó, pero le consumió todo lo que traía. Amén. Pero a través de que el Señor le habló de esa manera, dice que Gedeón le construyó un ¿qué? Un altar. Fíjese nomás, sin vergüenza, como dijeran por ahí, el batillo. Todavía le dice: no, enséñame que tú me estás hablando y espérame allí. Déjate, traigo una ofrenda, trae la ofrenda, lo consume. Entonces, hasta entonces te voy a hacer el altar. Y muchos de nosotros estamos así. Hasta que el Señor no me cumpla o no me diga lo que me va a dar, no le voy a hacer altar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí se identifican? Amén, gloria a Dios que se puede identificar. Amén. Dice: después de ser llamado un varón esforzado y valiente, Gedeón le pregunta a Dios: por favor, Señor, si eres el Señor, está con nosotros, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos contaron? La conclusión de Gedeón fue que el Señor los había abandonado. ¿Cuántos dicen amén? Dice: Gedeón necesitaba un encuentro personal con Dios. Dios lo encontró justo donde estaba, dándole una sensación de paz y propósito por su presencia prometida. Entre los soldados de Napoleón se decía: cuando Napoleón toma nuestras manos y nos mira, nos sentimos conquistadores. Hay algo que cambia a nosotros cuando escuchamos la voz de Dios y sentimos su presencia maravillosa. De repente, sus prioridades se convierten en lo más importante del mundo. Gedeón estaba listo para la primera prueba. ¿Cómo ve? Amén. Entonces, para los que estamos en el Señor, déjeme decirle algo. Si a usted lo motiva el hombre, está mal. Porque el que lo tiene que motivar es ¿qué? La presencia de Dios. A Gedeón no lo motivó el ejército que probablemente le iba a dar el Señor. A Gedeón no lo motivó el que le dijeran: tú eres forzado y valiente. A él lo que lo motivó fue escuchar la voz de Dios. Y ahora a usted y a mí nos tiene que motivar eso. Porque cuando estamos esperando a que nos motive el hombre, créame que cuando usted espere que lo motive el hombre, sus emociones van a estar arriba y van a estar abajo. Y van a estar arriba y van a estar abajo. Y cuando usted menos piense, entonces va a entrar en un desánimo, va a estar en una depresión espiritual y va a ser muy difícil para que usted y yo nos levantemos. Por eso, lo que le dice siempre, nos dice nuestro pastor: el ayunar, el buscar la presencia de Dios, el leer su palabra, la oración, estar en constancia búsqueda, nos va a motivar a querer avanzar en las cosas de Dios. Vamos a querer escuchar el llamado de Dios, pero sin eso, jamás usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos entendiendo. Dice en número 4, el llamado de Gedeón también nos enseña que Dios es paciente con el proceso de nuestra fe. Amén. ¿Cuántos aquí nos creemos santos? Levanta su mano. Amén. La palabra dice que ser santo porque Él es ¿qué? Él es santo. Nosotros somos santos. Pero también la palabra dice que el que se crea santo, santifíquese más. Amén. Entonces somos un proceso. Vamos a leer del versículo, vamos a acabar. Vamos a leer, me faltan 4 páginas más, no se crea, hermano. Deme 10 minutos y le acabamos. Amén. Vamos al versículo
25 al 32. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Yo estaba viendo el proceso de Gedeón, está viendo el proceso de lo que Dios está haciendo con él. Amén. Versículo 25 al 32. Dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Amén. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifica un holocausto con la madera de la misma imagen de acera que habrás cortado. Dice, entonces, amén, dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando y inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contiende por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. ¿Cuántos dicen amén? Antes que Gedeón pudiera ser usado públicamente, dice que primero debió limpiar su propio patio trasero. En otras palabras, si tú y yo queremos ser usados en las cosas del Señor, primero tiene que empezar limpiando nuestra casa. Amén. Porque Dios no puede usarte públicamente si aún hay cosas que están mal delante de Dios en tu casa. El padre de Gedeón estaba ¿qué? Idolatrando a quién? A Baal a través de un toro y una imagen de acera de madera. ¿Y qué le dice el Señor a Gedeón? Lo primero que vas a ir a hacer es que limpiar ¿qué? Tu casa. Vas a tener que limpiar lo que está sucio en tu casa para yo poder usarte. Amén. Porque ¿cómo te voy a usar afuera si tu casa está sucia por dentro? Si Dios, déjame decirte algo, hermano, si tú quieres que Dios te use a ti y a mí, primero tienen que empezar por nuestra casa. Si no está tu casa limpia, jamás el Señor te va a usar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere algo limpio y puro para que Él sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no les gustó a muchos, pero bueno. Dice, su familia estaba rompiendo el primero y el segundo mandamiento con ídolos de Baal en su propiedad. Entonces la primera asignación del Señor fue tomar el toro especial de 7 años de su padre y derribar los ídolos. Luego Gedeón debía sacrificar este preciado toro usando la madera del ídolo destruido. Fíjese qué poderoso. Amén. Dice, ¿qué sentido tiene? Dice, si quiere aprender a confiar en Dios, primero debe poner su propia casa en orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Lo que más cuesta es nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Te voy a decir por qué. Porque son los primeros que están viendo lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Pero cuando nosotros logramos conquistar nuestra casa, podremos conquistar territorios que jamás nos hemos podido imaginar. ¿Por qué? Porque a mí me dice la palabra que todo lo que plante, lo que pise la planta de mi pie, eso será ¿qué? Mío. Amén. Ahora, cuando tú
tienes una casa desordenada, Dios no te va a poder usar. Porque el Señor te va a llevar a grandes victorias, pero en tu casa hay grandes ¿qué? Derrotas. Entonces, primero necesita Dios limpiar como Gedeón hizo. Vamos a limpiar. Mira, hermano, esto me recuerda un poco al testimonio que dio el pastor Juan Carlos Herrigan. Dice que cuando él estaba chico, cuando apenas empezaba, en su tierra natal, había mucha idolatría satánica de brujas, leyendo cartas, y levantaban altares de diferentes cosas. Cada año era algo diferente. Pero dice que en un momento dado, que dice que él se durmió y él le dijo al Señor: Señor, yo quiero que todo esto se acabe. Y dice que duró un buen rato orándole al Señor, que después se quedó dormido. Dice que su espíritu de Juan Carlos Herrigan salió de su cuerpo, y dice que él lo podía ver con sus ojos. Él lo podía ver con sus ojos cómo salió, y dice que en ese momento la fiesta se había acabado y todos se habían ido a dormir. Dice que su espíritu llegó a donde estaba el salón donde habían levantado un altar a un demonio, ¿sabe qué dijo? Pero que él empezó a destruir todo y empezó a tirar todo en su espíritu, en su sueño. Empezó a tirar todo y todo empezó a quebrar y todo. Y dice que cuando regresó a su cuerpo y se levantó de mañana, dice que la gente se preguntaba: ¿quién hizo todo esto? No había sido Juan Carlos Herrigan en su carne, sino que el Señor lo había llevado en su espíritu a destruir todo lo que estaba allá en ese salón. Él da ese testimonio, hermanos. Y eso es poderoso, porque esa es la autoridad que Dios nos da para tener autoridad sobre toda potestad. Ahora usted imagínese, hermano Roberto, que allí los satánicos estén adorando al Baal y usted se quede dormido y su espíritu y vaya a destruir todo lo que hay allí. Eso es poderoso, hermano, porque esa es una autoridad sobrenatural. Pero solo podemos tener ese tipo de autoridad cuando tenemos relación con la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces pensamos: no, pues el Señor me va a usar porque pues yo voy los domingos y yo voy los jueves. Y así no trabajan las cosas del Señor. Las cosas del Señor se llama obediencia, se llama búsqueda. Amén. ¿Perfectos somos? No. Y probablemente ayunamos todos los días, oramos todos los días, buscamos la palabra todos los días. Probablemente tampoco, pero tiene que haber una relación mutua con el Señor. Tiene que haber una relación verdadera delante de Dios, donde Dios te pueda llevar a un lugar como ese tiempo con Juan Carlos Herrigan, que lo sacó de su espíritu. Amén. Dice que lo veía cuando empezó a destruir todo. Cuando él fue y pasó por ese lugar, todo estaba destruido. Y su espíritu lo había hecho. Eso es poderoso, hermano. Yo cuando oí ese testimonio dije: oh my God, está poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dice: Dios honrará a quienes lo honren. Le sucedió a Gedeón. Evidentemente este toro era un ganado de cría comunitario, propiedad de la familia de Gedeón. Dice: informa que los hombres de la ciudad le dijeron a Joás: saca a tu hijo, debe morir. Le dicen al padre de Gedeón: saca a Gedeón, en otras palabras, porque tiene que morir. Pero el acto de Gedeón ya estaba provocando el cambio en su padre Joás. Se despertó a la verdad y se enfrentó a los hombres preguntándoles: ¿contenderéis vosotros por Baal? Si él es un Dios, contiende por sí mismo con el que derribó su altar. En otras palabras, le dicen los contrarios, le dice: saquen a Gedeón porque tiene que morir. ¿Por qué? Porque destruyó el templo de Baal. Pero ¿qué cree que le dijo el papá? Porque recuerda, el papá era parte de los que adoraban a Baal, pero inmediatamente vio el cambio y le dijo el papá: ¿a poco vas a contender? Como que sarcásticamente diciéndole a Gedeón, a los que estaban en contra de Gedeón: ¿a poco van a contender contra Baal? ¿A poco? Pues dejen que Baal, si realmente es Dios Baal, que tome cuentas con Gedeón. ¿Por qué? Porque el padre sabía que solo había un Dios que podía tomar cuentas, y ese se llama Jehová de los ejércitos.
Porque no hay ningún otro Dios que se ha levantado. No hay ningún otro Dios que ha hecho las maravillas que ha hecho mi Dios. No hay ningún otro Dios que haya levantado un muerto. No hay ningún otro Dios, dice la palabra. Amén. Que haya hecho las maravillas que ha hecho el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Gedeón dio un paso grande de fe. El llamado de Gedeón también nos enseña que Dios es paciente. Amén. Dice, estaría sonando música siniestra. Dice que los madianitos y sus socios se estaban preparando para hacer su incursión anual, pero en lugar de encogerse en una cueva, que el Espíritu del Señor envolvió a Gedeón y él tocó el cuerno del carnero y los abracaditas se reunieron detrás de él. Vamos al versículo 33 al 40, ya vamos a acabar, amén. 33 al 40 dice, pero todos los madianitas y almacenitas y los del oriente se juntaron en una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abracaditas se reunieron con él y envió mensajeros por todos los Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y Zabalum y a Neftalí, y los cuales salieron a encontrarles. Amén. Y dice, y dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Solamente probaré hasta ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. En otras palabras, el Señor le dice, vas a derrotar a estos enemigos. Y le dice Gedeón nuevamente, quiero otra señal. Sinvergüenza otra vez. ¿Qué? Yo no me imagino diciéndoles otra vez al Señor en el mismo ratito. Bueno, Señor, ¿me hablas? Ahora enséñame que me estás hablando. Oh, pero Señor, ¿sabes qué? Ahora que me dices que voy a derrotar a los madianitas, enséñame que tú me estás diciendo otra vez. Eso está poderoso. Amén. Y le dice, bueno, voy a agarrar un vellón. ¿Sabe qué es un vellón? ¿Ustedes qué saben qué es un vellón? ¿No? Un vellón es como una garra. Dice, y el vellón, dice, va a estar mojado, el vellón va a estar seco y la tierra va a estar mojada. Esa va a ser la señal que tú me vas a hacer derrotar esos. Y le dice el Señor, ok, pum, se lo hace. Pero ahora le dice, pero Señor, perdóname, pero quiero una señal más. Ahora quiero que sea al revés. Quiero que la tierra esté seca y el vellón mojado. No, este varón en verdad sí estaba, pero qué paciencia del Señor ha tenido con Gedeón. Pero ¿qué cree, hermano? Ahora sí lo llama. ¿Qué paciencia ha tenido el Señor con nosotros? ¿Qué paciencia ha tenido contigo, Leti? El Señor. Hermano Roberto, ¿qué paciencia ha tenido contigo el Señor? Ivonne, hermana Roxana, ¿qué paciencia ha tenido el Señor contigo? ¿Qué paciencia ha tenido el Señor conmigo? Pero día tras día, revelación tras revelación, el Señor se sigue mostrando y el Señor sigue enseñándonos que es por su mano que seguimos, que es por su gloria que estamos aquí, que es porque Él es su esencia y a través de su esencia nosotros somos levantados para ser llevados a una gloria postrera. Amén. Qué poderoso es esto, hermano. Qué poderoso es esto. Amén. Dice Gedeón había dado un gran paso de fe en su fidelidad privada y ahora el Espíritu de Dios estaba trayendo a personas de todas partes. Aparecían 32,000 hombres listos para luchar. Primero habían 32,000. Amén. Pero mira esto, incluso después del encuentro con el Dios Todopoderoso, a pesar de que había sido obediente para limpiar la tienda en su casa, y aunque el Espíritu Santo le estaba dando poder, Gedeón todavía luchaba con las dudas. Entonces aquí luchamos con las dudas. Amén. Todos.
Sabe que Dios ha permitido salvar a Israel a través de él, pero se mira en el espejo y el reflejo que no parece alentador. Gedeón le dice al Señor: si librares a Israel por mi mano, como dijiste, pondré aquí un vellón de lana en la era. Si solo hay rocío sobre el vellón y toda la tierra está seca, sabré que librarás a Israel con mi fuerza, como dijiste. Amén. Ahora, Gedeón entendió que la victoria dependía del poder de Dios y no del hombre. Amén. Vamos al versículo, con esto terminamos. Vamos al capítulo 7 de Gedeón. Ahora ya puede decir que leyó el capítulo 6 de Jueces. Fíjese, hermano, en menos de una hora. Amén. Capítulo 7. Amén. Del 1 al 8 dice: y levantándose pues de mañana, Jerabaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto en la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron ¿qué? 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aunque es mucho el pueblo, llévala a las aguas y allí te los probaré, y de que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo diga este no vaya contigo, él tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón: cualquiera que lambiere las aguas con su lengua como si lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Fíjese qué poderoso. Amén. Dice que le da ¿cuántos primeramente? Amén. Dice que le da primeramente 32,000. Amén. Pero dice el Señor: claro que los van a poder derrotar con esos 32,000, pero saben que no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes se glorifiquen entre sí mismos. Vamos a reducirlos. Y van reduciéndolos hasta que quedan 300 números. Estadísticamente, los madianitas eran mucho más que el pueblo de Israel. Pero el Señor dijo: 300 hombres solamente. 300. Amén. Y dice que Gedeón ahora está listo para la batalla, pero Dios tiene otros planes. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo te entregue a los madianitas, o de lo contrario Israel se jactaría diciendo: mi mano me ha salvado. Amén. Dice: Dios procede a darle a Gedeón un par de pruebas para reducir el número. La primera prueba eliminó a 22,000 hombres del ejército, dejando a 10,000. Sin embargo, aún Dios dijo que eran demasiados. Finalmente fueron descalificados 9,700 más, dejando solo 300 hombres. Amén. En una de las estrategias de batalla más extrañas de la historia, los 300 salieron con trompetas, antorchas y cántaros al encuentro de los madianitas. Dios envió confusión a las filas del enemigo para que comenzaran a atacarse entre sí. Fíjese, estos ni siquiera tuvieron que mover ningún dedo, sino que los madianitas estaban matando entre entre ellos mismos, porque Dios ya los había escogido a Gedeón. Por eso, ¿por qué? Porque Dios quería que Gedeón viera que no era la cantidad, sino era la palabra que él soltara que iba a destruir a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Dice: cuando terminó, 120,000 madianitas se habían matado unos a otros, y los otros 15 huyeron. No solo mataron, sino también hicieron correr. Amén. Se terminó. Dios había respondido a las oraciones de Israel. Usó a un hombre común llamado Gedeón, que creía en Dios. Los jefes de Madián, escuche esto bien,
Porque después de que Dios te llama y Dios te lleva a la batalla y ganas la batalla por medio de Él, hay un galardón. Dice, y los jefes de los madianitas, llamados Oreb y Seb, murieron en la batalla, y sus cabezas fueron dadas como trofeo a Gedeón. Wow. No solo le dicen, no solo hizo huir a 15,000 y matar a 22,000, sino que le dicen, cortamos las cabezas. ¿Sabes qué, Gedeón? Aquí está. Qué poderoso es eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice Lucas en el capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, con esto termino. ¿Será que Dios te está llamando en un tiempo difícil de tu vida? En lo que está pasando, si mi hermano Pedro ya podemos cortarle aquí, puede pasar al piano para terminar. Póngase de pie, por favor. ¿Usted se imagina los momentos?